Bueno, ahora sí, en esta primera parte vamos a como hacer el saludo formal. ¿Cómo andan ustedes con el tema de la lectura? ¿Cómo viene? Saben que vamos llegando al final, pero también al comienzo, ¿no? De toda esta parte profesional. ¿Cómo vienen? Sé que Bien, yo vengo leyendo esta mañana que, por ejemplo, no fui a trabajar por la lluvia, y qué sé yo. Estuve mirando algunos videos del profe, así que más o menos como refrescando ahí. interesante, interesante lo que puede hacer Alfredito, ¿no? Lo que hizo. Bueno, hoy justamente vamos a trabajar sobre esa teoría que va a acercar a ustedes a lo que va a ser la asistencia, ¿sí? A esto que veníamos definiendo como crisis. Sí, voy a hacer algunas aclaraciones, como ustedes saben bien, en el tema de la resignificación de las teorías, porque él escribe básicamente desde una filosofía existencial o existencialista que le llama Dasein, ¿no? Si leyeron, saben de qué estoy hablando, y si no, bueno, que significa el ser ahí, ¿de acuerdo? Y después mit da sein, que quiere decir yo me realizo a través del vínculo con otro. Él tenía estas locuras de viajar por el mundo, y era una época también que ustedes deben entender que no había tanto personal en la salud mental. Entonces, él como arquitecto y autodidacta de la psicología antipsicoanalítico y antipsiquiátrico, se podía meter en cualquier lado, ¿no? Por eso nosotros llevábamos también ese eslogan, sin plata y sin permiso. Entonces, hay ejemplos que hoy vamos a ir viendo que están espectaculares, ¿no? Pero nos tenemos que contextualizar en esa época en donde él hace terapia de crisis. Ya esa palabra terapia nosotros la sacamos. Ya ahí comenzamos con las diferencias. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía explicarle al otro, ¿no? Que no hacemos terapia, que no hacemos tratamiento, sino que son conversatorios, en donde fluye ahí la palabra, donde hay una escucha. Y voy a marcar algunas diferencias más. De hecho, esta teoría es la teoría de los cuatro pasos, como aquí atrás tengo un poco dibujada y desarmada, eh, pero hoy en día hay que agregarle algunos pasos más, ¿no? Con permiso de Alfredito, que me debe estar puteando por ahí por algún lado, eh, que ya lo hemos hablado con él en algún momento, pero bueno, ya estaba viejito y ya esa teoría de los cuatro pasos es como si fuese la Biblia ordenadora, ¿no? Entonces lleva un orden de ese paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 para lo que ustedes van a hacer. No obstante, como digo, el cambio demográfico, el cambio de contextualización política y económica, hace que podamos ir modificando, ¿sí? Algunas cuestiones. Bueno, comencemos. Esta teoría en realidad habla de dos teorías que venimos viendo, es decir, está todo enganchado, ¿no? Ustedes saben que Alfredo vivió los últimos 10 años de vida que tuvo Pichón con él. ¿Se acuerdan que yo daba algún ejemplo, alguna metáfora, ¿no? De esas cosas que vivió, que fueron espectaculares, pero se bancó los últimos 10 años de tristeza de Pichón, entonces, bueno, había que estar ahí, ¿no? Que yo decía, bueno, tanto estudió a la tristeza y muere triste, ¿no? Era una persona genial, pero hundida en esa investigación, y
que también tuvo muchas pérdidas. Siempre que hablamos de tristeza, tiene que ver con la pérdida. Entonces, ahí engancha lo que va a ser la teoría de la enfermedad única, como la depresión, si bien no habla de una estructura melancólica, que era lo que veníamos nosotros trabajando la vez pasada, el que habla de duelo y melancolía es Freud, ¿sí? Pichón habla de la depresión, pero la depresión de Pichón lógicamente tiene que ver con el núcleo depresivo con la melancolía. Para que ustedes entiendan, tiene que ver con estas, el enfrentamiento entre dos instancias psíquicas, hablando de la tópica freudiana, que es el yo y el super yo. Es decir, el super yo es la instancia que complementa al yo, si se quiere, en tanto éticas y valores morales, y es una instancia crítica del yo, de este principio de realidad. Es lo que ustedes comúnmente escuchan o ven que uno tiene como un sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces nos referimos a esa depresión, la depresión melancólica como diciendo, ¿no? El enfrentamiento en donde yo soy el culpable, el otro no es culpable. En la depresión, que podríamos decir, antes usaba este término, la depresión normal, yo lo cambio porque no quiero hablar de un sentido de normalidad, porque también es una construcción social, sino la depresión esperable ante una pérdida es también estar enojado con el otro, y es lo que nosotros o a nosotros nos salva, porque el que está enojado con el otro, bueno, de alguna manera, yo decía, ¿no? Que insulta al otro, que dice, bueno, tiene la culpa de que yo me sienta así, es salvarse y volver a la realidad. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés, como me está pasando a mí, una chica de 13, 14, 13 años que se corta, pero ella tiene el sentimiento de culpa, o sea, que es culpable de existir, ¿no? Y lucha constantemente con eso, entonces no se encuentra, ¿no? Esta es, deja, ¿no? De ser paciente, es decir, no quiere esperar más. Por eso hablo de lo esperable. Ella ya no quiere esperar más. Ahí es donde se contradice un poco la teoría, porque Alfredito siempre hablaba del proyecto y de la esperanza, ¿no? Como Pichón, planificar la esperanza, ¿no? Hacer un proyecto, ¿se acuerdan? Esa frase, el que se entrega a la tristeza pierde la plenitud de la vida, por eso hace falta gestar proyectos con el otro, participativo. Ahora, en estos tiempos, sí, Gladys, Eso de una, o sea, una chica tan joven, 13 años, puede ser que venga del embarazo, algo que la madre por ahí no querés tener, no querés ese embarazo, te toma de sorpresa. O sea, sí, como para entender un poco del por qué tan jovencita y si puede ser algo transmitible desde la panza, no sé, algo sí, por supuesto. futuro. Nosotros decimos que la depresión, ¿se acuerdan que nombramos 5 tipos de depresiones? Empieza con la protodepresión, pero Pichón después, a lo último, da toda una vuelta y cobra valor la vida intrauterina. Es decir, bueno, ¿qué pasó en el embarazo? ¿Cómo fue, ¿no? Ese embarazo? Entonces, tal vez, no porque haya algo genético, no, esto lo descartamos, es policausal, pero tal vez hubo golpes, tal vez, no sé, hubo violencia, ¿sí? E inclusive el no deseo de la madre. No podemos naturalizar, y esa es una crítica que yo puedo hacer con Alfredo, aunque él usa el tal vez, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta. Pero sí estoy seguro, pero completamente seguro, que siempre, y ustedes lo van a ver ahora en el campo dentro de poquito, en los conversatorios, que siempre terminamos hablando de conflictivas de identidad.
Pero la conflictiva de identidad es una construcción. Y terminamos hablando de conflictiva de género. Ahora, el género no tiene que ver solamente con la genitalidad, sino también con la sexualidad. Es decir, aquel distanciamiento o la no coincidencia entre lo que uno espera y lo que uno encuentra. Por lo tanto, el proyecto de vida, tal vez de un niño, o tal vez ahora de adolescente, también lleva a esto, ¿no? A una instancia imaginaria de que yo quiero tener tal madre o quiero tener tal padre, ¿no? Y además de los vínculos quisiera tener tales cosas materiales y no la encuentro. Y el resultado de la instancia imaginaria es la frustración. Lo que conlleva toda frustración va a conllevar entonces a una estructura melancólica, por ejemplo, de la autoflagelación, de los cortes, ¿sí? O, qué sé yo, de la ira, podríamos decir, como una emoción de enojo que no se controla, ¿no? Golpes, pero sobre el propio cuerpo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? O sea, la teoría está, la teoría se ve en la práctica. El tema es siempre lo mismo, que no es un intento de suicidio, como dicen los psiquiatras, que lo empastillan por un intento de suicidio, ni tampoco hay que ir directamente al pasado, como hacen los psicoanalistas, porque aquí la diferencia que yo establezco es no trabajar directamente en el pasado, si no seríamos psicoanalistas, ¿sí? Ni tampoco trabajar sobre un futuro esperanzado, ¿no? Sea optimista o pesimista, ¿no? Acá viene el optimismo trágico, por ejemplo, porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Se acuerdan que yo les decía esta parte en donde, bueno, tal vez es el tiempo de que los proyectos sean más cortitos, porque los pibes no tienen trabajo, porque no hay laburo. Entonces no lo puedo poner, ahora lo vamos a explicar bien en el proceso, en el cuarto paso, que es cambio, cómo decir, bueno, lo que decía Alfredito es que el proyecto de vida se va a dividir en dos, proyecto de familia y proyecto de trabajo. Podemos entender que el proyecto de trabajo tiene que ver con uno sentirse, ¿no?, productor, activo. Ahora, la realidad es que no hay muchos laburos en donde vos estés, como decía Ana Freud, ¿no? Tu trabajo te da alegría, pasión, y podés vivir de lo que vos querés. Hoy en día esos proyectos no se dan. La antigüedad en la historia argentina, en los estados de bienestar, por ejemplo, sí uno podía dar, hasta hace poco, podríamos decir, pensar en un proyecto a futuro que no iba a ser cajoneado. Entonces tal vez hoy es el día de decir, bueno, a ver, ¿qué proyecto tenés para mañana? Es esto lo que pasa con el tema de adicciones, cuando pasan del uso del abuso a la adicción y salen de una comunidad terapéutica, por ejemplo. Está bien, el pibe sale o la piba sale con un proyecto de tener una familia. Ahora, ¿qué es la familia? ¿Qué tipo de familia? Porque tal vez la familia no es la familia nuclear. Claramente que hoy en día casi nadie habla de esa familia nuclear, ¿no? Típica de padre, madre, hijo. Hoy tenemos más de 20 definiciones de lo que es una familia. Y por lo tanto, más de 20 definiciones de qué tipo de vínculo se puede tener. ¿Y qué pasa cuando va a buscar laburo el pibe? Ahí falta salud pública, en donde te diga, bueno, saliste, vení, acá tenemos un laburo para vos, ¿no? Y te vamos a acompañar en ese trabajo. Eso es una falacia. Salen todos de la misma manera vendiendo bizcochitos en la calle. Lo cual se ganan unos rótulos de decir, ah, mira, si vendés bizcochito en la calle, vos sos un adicto o fuiste un adicto, ¿no? Entonces digo, pasamos por otras cuestiones
Por eso es que digo, la teoría está buenísima, fue en una situación de crisis y ahora tenemos otras crisis que vamos a Profe, tomar esta base, ¿sí, Flavia? perdón, ya lo interrumpí. Así como cuando habla de proyecto de familia, usted menciona esta cuestión de la definición de familia, ¿no? Actualmente, que no es como antes un cuadrado y la familia es esto, sino que hay diversidad. Yo creo que con el trabajo ocurre lo mismo actualmente. Antes el trabajo era, me pongo un traje, salgo con el currículum y voy a buscar un empleo. Y hoy en día hay otras posibilidades. La autogestión, la comunidad, el hacer en grupos, o sea, hay varias posibilidades y creo que todavía no se está trabajando en ayudar a ese tipo de proyectos, porque el proyecto en el que se ayuda es animarlos a que salgan a buscar un trabajo y no se trabaja tanto en animarlos a prepararse para ser productores de su propio trabajo, por ejemplo. Perfecto, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, por eso digo que luego del cambio falta un quinto paso, que es acompañarlo en la creatividad. Bueno, no me quiero adelantar, pero tiene que ver con esta diversidad, ¿no? Tiene que ver con no ahogarse con atender un kiosco, justamente en el ejemplo que daba él, ¿no? Eh, o ser empleado de, sino creativamente poder gestar. Fíjense que dentro de la psicología social, ¿se acuerdan que yo le decía? Tenemos muchas trabas de los propios psicólogos sociales, ¿no? Cuando decís, ¿y dónde voy a trabajar? No tengo un certificado por el ministerio. Entonces, nadie acompaña a los proyectos autogestivos y todos laburamos desde acá, fundando una escuela, Eso, nada. eso también, por eso me resonó el tema, porque justamente yo vengo trabajando desde hace años justamente en esto. Estoy armando yo, de hecho, un proyecto que tiene que ver con este acompañamiento, en el acompañamiento en esa creatividad, porque es fácil decir, bueno, ahora andá y sé creativo, ¿viste? Claro, claro. Las herramientas no es solo herramienta de resiliencia, de que, bueno, ya estoy mejor, ahora voy al mundo y el mundo me va a recibir con los brazos abiertos, porque no pasa. Volvés al mismo mundo hostil, digamos. Entonces yo creo que hay que brindar otras herramientas y en eso justamente yo estoy trabajando en un proyecto al respecto, ¿no? De cómo enseñar a esto, al emprendimiento, a que uno pueda ser autogestivo y a obtener esas herramientas para hacerlo y sentirse capaz también. Exacto, totalmente, ¿no? La creatividad, ¿se acuerdan? Bueno, aquí en el Hospital de Romero, tengo un texto muy lindo, es largo, pero para que vean los talleres que, bueno, yo llego, era muy pibe cuando llegué, que Fabri lo explica muy bien, que era cómo el arte puede transformar lo siniestro en lo maravilloso, ¿no? Y tiene que ver con esto, con acompañar al otro a los proyectos autogestivos. Fíjense, nosotros en la escuela acabamos de firmar con algo que yo no estaba muy convencido porque no me gustan los payasos, pero con los payasicólogos sociales, que es payarte, ¿no? Y bueno, y comenzamos, como el formato de la escuela fue cambiando, y ahora los chicos de segundo, inclusive de primero, sí, y ya de tercero, salimos al campo, porque ya no queremos pagar alquiler, entonces podemos cobrar un poco más barato, ¿sí? Y tomamos las plazas y vamos a los comedores comunitarios, en donde verdaderamente se hace la práctica pichoniana, podríamos decir, y no dentro de un aula. Entonces ya no queremos eso, porque aparte que nos cobran fortuna por ese alquiler, entonces preferimos ir por todos lados y llevar el equipo y bueno, y ahí surgen proyectos autogestivos como este, ¿no? Por ejemplo, una gran alegría eh, que hoy me dice Sara, que es una profe que está con nosotros, que es de Avellaneda y se viene para acá, que está con todo este movimiento Paya Arte psicosocial o algo así, bueno. Y además de que es psicodramatista y demás, que miren, este proyecto que fue autogestivo hoy está gestionado por la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? O sea, eso es un logro pero importantísimo, porque aquellos que no nos quisieron, para decirlo así de una manera general, hoy dice qué importante que es, ¿no? Como en la arte terapia y demás. Y esto tiene que ver con, bueno, con la lucha cotidiana que nosotros tenemos. Yo entiendo, porque, bueno,
lo he conocido porque básicamente él siempre me invitó a trabajar con él, las cuestiones de su filosofía existencial, pero hoy no podemos ser tan existencialistas y humanistas, porque cuando salimos a la calle el mundo nos pega. ¿Qué es esto que decís vos, Flavia? El pibe sale sin instrumentaciones y el golpe que se va a pegar, que le va a pegar a la vida, por eso hay que entender un poquito de diferenciar una crisis de otra crisis, ¿no? Pero la vida te va a presentar un montón de crisis. Y ante la primera crisis fuerte que tenga, vas a tener una recaída, si no sale con instrumentaciones. Bueno, esto se lo tenemos que decir a los psicólogos y a los psiquiatras, ¿no? Y a los otros psicólogos sociales que están laburando. Pero, bueno, yo porque di el ejemplo de las comunidades, ¿no? Y claro, lógicamente muchos de ustedes también, muchas de ustedes deben ser operadores comunitarias o especializadas en la atención de las adicciones, me imagino, porque el centro psicosocial ha nucleado eso, está dado por el ministerio. Yo hace mucho tiempo que venía dando clases y vengo dando clases, bueno, ahora terminé, pero son 8 módulos de mierda como el acompañante terapéutico, que no te dan instrumentación. Vos como acompañante terapéutico ante la primera crisis salís corriendo, porque no sabés qué le pasa cuando tenés un brote, o como esta piba, ¿no? Que se corta y decir, ver, ¿qué hago ahora, no? Esas son las instrumentaciones que uno tiene que tener como profesional. Entonces me frené ahí porque es muy cierto lo que dice Flavia. Y esto también tiene que ver con que ustedes deben analizar las teorías. No todo lo que digo yo, ya que hablamos siempre que le damos el supuesto saber al otro, pero no tiene la supuesta verdad o la verdad absoluta, no todo lo que digo yo puede ser verdad. Entonces es su trabajo también ir descomponiendo, ¿no? Como el síntoma, comenzar a descomponer en otros pequeños fragmentos. Bueno, vamos a comenzar con la teoría porque nos vamos a quedar acá enganchados. Bien, teoría de los 4 pasos, como ven, siempre habla del vínculo con otro, va a hablar de la depresión como teoría de la enfermedad única, y va a hablar del duelo, ¿no? De lo que es elaborar. Y de la depresión en el sentido, cuando yo digo, guarda con esto porque ya chusmeé ahí por el grupo, pero no me enganché, que es poner en crisis al otro. No es ponerlo en crisis y decir, bueno, a veces yo soy extremista con los ejemplos, tomá, matate, ¿no? Pero te puede fallar ese, se puede matar. Tenés que estar seguro que no es un intento de suicidio. Pero poner en crisis al otro es ponerlo en situación, porque la vida cotidiana es crisis, ¿sí? Pero es otra crisis de estas cuestiones que estamos hablando. Moffat habla de perturbación mental y toma 2 cualidades para la crisis. Lo primero tiene que ver con un sentimiento de soledad. Ahí hay una cuestión de estar solo que a mí me dolió mucho cuando él, antes de morir, antes de la pandemia, no sé si se acuerdan, había un video pidiendo guita, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron por ahí? Uno podrá decir, bueno, totalmente manipulado, ¿no? Por lo menos yo lo sentí manipulado. No voy a decir que los hijos, Malena y demás, pero manipulado hasta por el mismo sistema. ¿Qué hace Moffat pidiendo guita? Eh, bueno, entiéndase también que Acuerdo, lo vi, sí, sí, lo vi al video ese que él estaba pidiendo plata, me acuerdo. ujú. Para mí fue un dolor grandísimo. Me acuerdo que estaba dando clase en una institución y nada, como que estaba medio quebrado hasta que después logré analizar y digo, che, están usando al viejo, ¿no? En esos términos pude salir de ahí. Porque bueno, sin plata y sin permiso, pero cada uno elige cómo vivir y también cómo morir. ¿Sí? Entonces, bueno, él decía que la perturbación mental, vuelvo a decir, tiene que ver con un sentimiento de soledad. Uno de los últimos videos, cartas o escritos,
en tiempo de COVID, que yo me comunico con él, era hablar de la soledad y entendí lo que era la soledad. Soledad igual muerte. Y él estaba hablando de los ciclos vitales, es decir, de las etapas de ciclos vitales. Y decía que de pronto cuando uno se va acercando, andás a ver dónde, es decir, que se va haciendo más viejo, tiene miedo de quedarse solo, que es morir. ¿Sí? Entonces, por ahí venía. Y la otra cuestión que va enganchada a esto es la paralización del tiempo. Como le digo a los interventores en crisis, pararse en el tiempo no sería pararse en el tiempo, sino mezclar pasado, presente y futuro y no saber dónde estás. Entonces, el sentimiento de soledad más no saber dónde estás es igual a alienación, sentirse como extraño, un alien. ¿Se acuerdan que charlamos un poco de estos términos? Eh, Ven que él trabaja como pichón hacia el proyecto futuro. El psicoanálisis trabaja hacia el pasado. Y yo estoy convencido que hay que trabajar el aquí y el ahora. Pero totalmente convencido que si no trabajamos el aquí y ahora no hay proyecto. ¿Sí? Después podemos trabajar en el pasado. Después podemos trabajar, como dice Flavia, con la posibilidad de creativa o de crear proyectos autogestivos, o ver las posibilidades hoy en día tecnológicas que lo pongan a uno en circulación y sentirse productivo. Pero primero hay que trabajar el aquí y ahora. ¿Sí? Entonces yo trabajo mucho el tema del presente, porque a mí lo que me importa es que la piba no se corte. Después veremos. No me importa ni siquiera por qué se corta. No le pregunto por qué se corta. Tal vez le voy a preguntar, ¿no? Entre el pensar, sentir y hacer, ¿qué pensás, qué sentís cuando lo haces? Pero no voy directamente a buscar una escena cero, que ni siquiera sé si es una escena cero, porque detrás de ese significante puede haber otro. Vamos por acá, vamos directamente en este proceso que él llama proceso de existir, ¿no? En todo proceso de existir, lógicamente, aparecen las ansiedades básicas, klenianas, que son los miedos básicos para nosotros, desde Pichón, que es esto, ¿no? El miedo a la pérdida y la ansiedad o el miedo al ataque. Siempre aparecen, ¿no? Eh, entonces ahí hay una configuración del miedo y de la tristeza. Este libro, estos pasos, pasan a ser ordenadores de estos tiempos, de todo este lío, ¿no? Por eso dice en una parte, es la posibilidad de ordenar a partir de 4 pasos para no dañar al otro y ayudarlo. Por eso yo siempre recomiendo esto, pero voy a aclarar algunas palabritas y espero que me alcance el tiempo. O sea, esto que yo decía que escribí hace mucho y que después él hablaba de este corazón, ¿no? Un corazón latiendo para comprender al otro. Y yo decía, bueno, acercarse al otro en esa puerta entreabierta. Buenas tardes, Marcelo, bienvenido. Es la posibilidad de poner este concepto de cercanía óptima, que lógicamente Alfredito no lo tenía en esa época, pero la cercanía óptima, siempre en psicología social hablamos de distancia óptima. Y nosotros cambiamos un poquito eso. Cercanía óptima para conocer y luego salir para no quedar atrapado con ese otro. ¿Se acuerdan de la empatía y simpatía y todas estas cuestiones, ¿no? Que veníamos charlando? Poder salir para aplicar. Perdón, esto lo trae Carlos Sica. ¿Cómo? Carlos Sica es lo de la distancia, la de la cercanía óptima, perdón. No lo trae como creación, Carlos Sica, ¿sí? O sea, ya se venía charlando dentro inclusive de otras escuelas. Lo trae en su libro sobre la identidad, ¿no? El pasaje del yo al nosotros. Y es, bueno, y es el que reconocemos y nos reconoce a nosotros que
no solamente estamos repitiendo la teoría, sino que decimos esta teoría, ¿sí? Pero esto de la cercanía óptima siempre se vio en la psicología, por ejemplo, experimental, es decir, estar cerca del objeto, pero a la vez tener, por ejemplo, como hacen, qué sé yo, los cirujanos, una distancia operativa y que tiene que ver con la afectividad también para no quedar enganchado ahí, ¿no? Por eso Moffat dice operar reparatoriamente, ¿no? Vamos al primer paso, en donde yo quiero marcar algunas diferencias. Estoy mirando cuánto me queda. El primer paso se llama contención. Es decir, ahí es donde comienza esta cercanía óptima que vos decís, Laura, que dice Sica en su libro y que yo siempre digo, bueno, hay que tener una cercanía, ¿no? Eh, esta cuestión que Moffat lo explica sintonización. Y yo decía, ¿se acuerdan esas radios que venían antes de madera o cualquier esa radio que vos ibas sintonizando y te volvías loco porque por ahí entraban dos, ¿no? La Emisoras. pipita. Claro, y era un lío, entonces no sabía de qué estaba hablando ni qué música, ¿no? Bueno, Moffat hace a esa referencia. Sintonizar con el otro quiere decir que estamos hablando en el mismo idioma y estamos escuchando y nada, y tenemos significantes compartidos, ¿no? Por eso, en la contención lo primero que tenemos es esa posibilidad de acercarnos, de esta cercanía óptima, sin perderse, pero también perdiéndose, y ahí voy a ir, y hacer este tipo de conexión, ¿no? Que es una conexión que no tiene que ser persecutoria, como hacen los psiquiatras, te miran, ¿no? Es todo parece empírico y observable, ni tampoco distante, decime qué tenés, ¿no? Yo hablaba de este camino, ¿cómo se acerca un acompañante terapéutico? Vos no te puedes acercar diciendo, soy el acompañante terapéutico. Chao, perdiste todo. Entonces ahí aparecen otros autores que yo hago una crítica constructiva, como por ejemplo Rossi, en donde dice, bueno, el acompañante no es un amigo, no es un asistente, pero vos para ser acompañante tenés que ser primero un amigo, un asistente. Hay una construcción del lugar, una construcción de ese rol. Porque si yo entro, como decíamos, desde el discurso del amo universitario, y el otro no confía en mí. Hay algunos que sí, ¿no? Estos que te van a decir, bueno, decime qué tengo, y qué sé yo, ¿viste? Pero la idea es ir construyendo el lugar y dejar que el otro vaya depositando y que te deposite como una piba me dice, bueno, pero esto queda entre nosotros. Sí, claro, por supuesto, queda entre nosotros, acá no sale. Y entonces le da seguridad que te cuente, ¿no? Eh, Hay una diferencia terminológica para esta época que yo la doy vuelta. Moffat dice, no hay, dice que mirar, sino hay que ver. Y yo eso lo doy vuelta, porque hoy en día, no sé, calculo que no habrá cambiado, ¿no? El ver es, vos vas por la calle viendo, ¿no? Porque lo perceptivo, como decía, va entrando. O sea que vos podés ver, de hecho, cuando hablamos de los sueños, la conformación a partir de los restos diurnos. Es decir, vos ves, te entra todo como un estímulo que de alguna manera, ¿sí?, es inconsciente. Si ni te acordás que lo viste, pero lo viste. Pero otra cosa es mirar. Ahí marco esa diferencia y quiero que ustedes piensen en esta diferencia. Mirar es consciente, es hacer consciente un punto. Por supuesto que el yo tiene la dualidad de consciente e inconsciente, pero yo te estoy mirando. Yo estoy mirándote a vos, ¿no? Entonces, si bien, o sea, ustedes pueden decir, bueno, no es tan importante, yo puedo decir que el ver, uno puede ver, pero mirar presta atención. Y como el cono está ahí, entonces presta atención a aquello que es observable directamente, lo explícito, pero también mira y está atento de los existentes o emergentes
que pueden surgir de lo implícito, de lo latente. ¿Se entiende la primera diferencia que yo voy a marcar? Es lo Sí. mismo que la diferencia entre oír y escuchar. Uno puede oír cualquier boludez, todo el día escucha, ¿no? ¿Ven? Ahí es donde confundimos. Todo el día oye,